del curso 93. A continuación les voy a dar a conocer una serie de videos que tratan sobre el origen del paramilitarismo en Colombia. Buenas tardes, profesora Natalie. Eh, Hola Kevin, ¿cómo estás? eh, Profe, era para preguntarte acerca de qué sabes tú o qué conoces acerca del origen del paramilitarismo en Colombia. Bueno, eh, según como la visión que hemos visto en la historia de nuestro país, siempre han habido buenas intenciones al principio. Así ha nacido la guerrilla, así nació el paramilitarismo, así nacieron muchos grupos que hoy en día están totalmente desviados de sus principios y sus orígenes. Yo lo que conozco del paramilitarismo era que ellos hacían defensa a los campesinos, a las tierras, y ellos defendían contra la guerrilla todas esas poblaciones tan afectadas por el conflicto armado. Pero resulta que siempre, como siempre hay una guerra de poderes, entonces ellos desviaron su horizonte y empezaron también a ser narcotraficantes, a secuestrar, a matar campesinos, a matar gente. Tanto que ahorita en este momento podemos ver que esa influencia de nuestro conflicto armado no viene solo de la guerrilla, no viene solo de las FARC, del ELN y todos estos grupos, sino que también es el paramilitarismo ahí involucrado, en el cual hay crímenes de lesa humanidad. Entonces yo sí creo que siempre desde sus orígenes y sus principios nace como esa ilusión de igualdad de condiciones para todos, de que todos somos iguales, de que debemos tener una cosmovisión de que nadie es mejor que otro, pero siempre en donde hemos vivido nuestros ideales son un poco el capitalismo, y eso tiene que ver con que todos empiezan a tener poder y se desvían de eso, que ya ahorita tristemente no podemos ver un ideal político que sea consecuente con nuestro país y con nuestra sociedad. Entonces, pues, a grandes rasgos, creo que es de esa manera. Muchas gracias por tu opinión. Bueno, buenas tardes. Kevin, ¿cómo te va? Eh, Profesor, era para preguntarle qué nos puede contar usted acerca del origen del paramilitarismo en Colombia. Ok, esa es una pregunta, no es una pregunta fácil de responder, porque cuando hablamos de paramilitarismo, al igual que su versión, entran en juego múltiples factores. La gran mayoría de ellos están asociados con la pobreza y la falta de oportunidades, porque si tú te puedes dar cuenta en un mapa de Colombia, estos grupos coinciden en ciertos lugares estratégicos del país. Cuando yo te digo que el origen puede ser la pobreza, en el caso del paramilitarismo, ¿qué pasa? ¿Qué ocurrió? O es mi perspectiva. Eran territorios asolados por la subversión que encontraban allí en esa falta de oportunidades como un caldo de cultivo. Qué curioso, allí hay personas terratenientes, personas con mucho dinero, que lo que necesitan es defender inicialmente sus reductos, lo que necesitan es defender sus posesiones, a lo cual tienen todo el derecho. Ellos se arman, entrenan ejércitos particulares, pero estos ejércitos empiezan a tener poder y a consolidarse en las regiones, lo que trajo las consecuencias que nosotros estamos viendo ahorita acá. Ya el terrateniente vio la oportunidad para generar el desplazamiento, para apoderarse de tierras, ¿sí? Y así multiplicar sus dividendos. Entonces, en un caso como en el otro, la causa no es otra que la inequidad, pienso yo. La causa no es otra que la ambición, es el hecho de tener más, es creer que el éxito, mi éxito personal, está muy relacionado con lo que yo tenga. Entonces, pasando por alto la sensibilidad social, que yo lo interpreto y yo vivo convencido de que no es otra cosa, sino de que yo estoy aquí en esta tierra para hacer el bien, para servir, para buscar el beneficio colectivo.
Infortunadamente en la lógica que nos movemos es que lo importante soy yo, segundo soy yo y tercero soy yo. Y los demás que esperen. Muchas gracias. Kevin, que tengas Mucho buena tiempo. tarde. Para mí fue un honor participar de tu trabajo. Que Bueno, estés muy muchas bien. gracias. ¿Ya? Está, mira, el origen del paramilitarismo, que me pregunta si quieres saber. Es un tema bastante complejo y muy polémico en el país. Entonces también es importante que no solo escuchen la voz de una persona, sino de muchas personas con respecto a eso que ha hecho la justicia, busquen en páginas web. Hay un lugar que se llama Verdad Abierta, que habla del paramilitarismo. Hay algunos documentales, hay uno de Impunity que es de Holman Morris, que estaría bueno que lo vieran. Y si a mí me preguntas del paramilitarismo, te puedo contar lo siguiente. Surge más o menos a mediados de los años 80, en una época bastante difícil del país, violenta, y surge por varias razones, varios factores. Hay como un lugar donde surge que es en el Magdalena Medio, en el Puerto Boyacá, se llama ese lugar. En ese lugar había una actividad muy fuerte de un frente de las FARC, ¿sí? Y secuestran a mucha gente en ese lugar y empiezan a solicitar muchos recursos las FARC. En esa época las FARC se están extendiendo en el país mucho más de lo que ya estaban. Y la gente cansada en ese momento pues empieza a montar grupos de autodefensa, sobre todo la gente, los terratenientes, los que tienen mucha tierra, ¿sí? En asociación con el ejército. Y montan grupos, ¿sí? Que por eso lo llaman paramilitares, o sea, no son militares, son pagados por los privados. Para esa época había una ley de la República que habilitaba a la gente a armar grupos. Y en ese momento, cuando arman esos grupos empiezan a defenderlos de la guerrilla y empiezan a sacarlo, pero no solo sacan a la guerrilla, sino sacan a otros campesinos, pequeños campesinos, y empiezan a asesinar a gente que les parece sospechosa o colaboradora de la guerrilla. Entonces, no solo empiezan a combatir a la guerrilla, sino empiezan a combatir a otra gente que la llaman, que dicen que es guerrillera, y la matan. Entonces, en ese momento se soluciona supuestamente un problema, pero se genera otro. Y de todas maneras los paramilitares solicitaban plata para mantenerse, era un ejército, necesitaban armas. Y en esa época empieza toda la guerra de los narcotraficantes con el Estado. Entonces muchos narcotraficantes llegan a estas zonas del Magdalena Medio, que son zonas rurales, selváticas, y ahí se asocian con los terratenientes, ¿sí? Entonces se asocian los terratenientes con los narcotraficantes, quienes se refugian ahí. Uno de ellos es Gonzalo Rodríguez Gacha. Él trae, por ejemplo, mercenarios de Israel para que entrenen a los paramilitares, ¿sí? Y ahí entonces los paramilitares ya se convierten en una nueva fuerza antiguerrillera, y muchos en el país se asocian para enfrentar a la guerrilla. Entonces terratenientes, narcotraficantes, con complicidad de algunos militares. Entonces algunos militares entrenan. Hay un paramilitar muy famoso que se llama Carlos Castaño, que es uno de los grandes jefes, que llegó a ser uno de los grandes jefes. Él era guía del ejército para combatir a la guerrilla, y se asocian ahí para enseñarle a combatir la guerrilla. Entonces muchos civiles empiezan a meterse con ese tema. Los paramilitares nacen como una alianza entre terratenientes, narcotraficantes y algunos sectores del ejército, no todos los sectores del ejército. De hecho hay algunos generales detenidos ahorita. Rito Alejo del Río es uno de ellos. Está ahorita detenido en la justicia por haber sido socio de los paramilitares, donde supuestamente el ejército tiene que hacer unos protocolos de justicia y respetar la ley, pues se alía con gente que está asociada con el narcotráfico, que asesina sin ni siquiera preguntar. Entonces así empieza a surgir el paramilitarismo en el Magdalena Medio, y se va extendiendo por todo el norte del país, por Córdoba, la zona del Urabá antioqueño, y empiezan a generarse estos grupos que básicamente lo que hacen es esto, supuestamente combatir a la guerrilla, y principalmente asesinan a la gente que ellos consideran que son colaboradores de la guerrilla. Entonces los paramilitares generan una fuerte reacción, y no solo hacen eso, sino que además desplazan a mucha gente. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, profesor Marcus, quisiera saber qué nos puede contar o relatar usted acerca del origen del paramilitarismo. Bueno, el paramilitarismo se origina
es un término nuevo, se origina más o menos hacia los años 80, 90, pero mucho antes de esa época ya existían grupos armados ilegales. Esos grupos inician primero con la explotación de esmeraldas, por así decirlo. El primer personaje en Colombia que creó grupos armados privados, fuerzas armadas privadas, fue Carranza, con la explotación de esmeraldas. Luego se pasó ya a las convivir, años 80, 90, que era más que todo para defenderse de los ataques de las guerrillas, y crearon otra vez grupos, pero financiados ya por ganaderos, y otra vez el sector minero incursión en esa financiación. Posteriormente ya estos grupos armados se dedican al narcotráfico, al tráfico de drogas como cocaína, marihuana y drogas sintéticas. Es aquí cuando comienza a denominárseles ya paramilitares, cuando tienen, digamos, un objetivo claro, que es no solo defender a los ganaderos, ser una fuerza armada, sino tienen, digamos, por así decirlo, no solo una lucha armada sino política. Su objetivo no solo era destruir las guerrillas, exterminar las guerrillas y ciertos sectores de la población que las apoyaban, sino además incursionar en la política. Tenemos el caso de Carlos Castaño, Mancuso, HH, Jorge 40. Ese es como el origen. Primero se da a través de las esmeraldas, luego pasa a la ganadería y por último culmina con el narcotráfico, años 90. Ya la evolución del paramilitarismo ahora es BACRIM, que se les ha cambiado el nombre, pero sigue siendo los mismos grupos armados ilegales, antes Autodefensas Unidas de Colombia. Bueno, muchas gracias por su participación.